Bueno, esta mañana vamos a continuar con la serie de enseñanzas que estamos llevando a cabo en relación a la Biblia, la palabra de Dios. Como ustedes saben, las últimas dinámicas que hemos tenido, he estado yo en compañía con el hermano Alan, porque hemos estado abordando lo que es la parte del canon, formación del canon, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y lo hemos estado haciendo a través de preguntas, ¿verdad? Hemos estado teniendo una sesión de preguntas y pues me han comentado muchas personas que ha sido de mucha bendición la forma en que se ha llevado a cabo el programa estos últimos días, ¿verdad? Estos últimos episodios. Sin embargo, el día de hoy pues vamos a hacer una dinámica muy diferente. El día de hoy vamos a hacer una exposición, vamos a llevar a cabo una explicación, siempre dando continuidad al tema del canon, ¿verdad? En particular al tema del canon del Nuevo Testamento. Bueno, entonces sí es una continuidad, ¿verdad?, a lo que concierne al canon del Nuevo Testamento. La semana pasada cubrimos una parte de lo que es información importante del canon del Nuevo Testamento. Nosotros abordamos puntos claves, ¿ok?, que usted ya debe entender, o digamos lo que usted entendió del programa pasado. Ok, abordamos puntos claves como cuáles son esos libros a los que nos referimos como Nuevo Testamento, son 27, y hablamos acerca de la división de esos libros, ¿verdad? También nosotros hablamos acerca de los criterios, cuáles son esos criterios que se consideraron a la hora de incluir o de reconocer un libro dentro del canon del Nuevo Testamento. No voy a entrar en una explicación, simple y sencillamente se los quiero detallar rápidamente así para que los tenga en mente y dé un flujo a la enseñanza o a lo que vamos a ver el día de hoy. Hablamos del principio de apostolicidad, el cual era uno de los más importantes, la antigüedad del texto y la percepción de inspiración divina dentro del texto, ¿verdad? Esos eran esos principios que se consideraban cruciales a la hora de aceptar un libro dentro del canon del Nuevo Testamento. Pero también abordamos nosotros algo importante, ¿verdad? Y quiero que usted maneje esto porque estos puntos son muy claves, ¿verdad? Algo muy importante de lo que hablamos fue de que antes de que los textos del Nuevo Testamento estuvieran completados o los escritos estuvieran completados, existía algo que se llamaba tradición apostólica. Y lo que nosotros abordamos sobre la tradición apostólica fue que eran esas enseñanzas orales transmitidas por los apóstoles a las comunidades cristianas, los cuales las iglesias recibieron y reconocieron como enseñanzas correctas que en su momento dieron lugar entonces a la formación de los escritos y a la finalización de los escritos de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y hablamos acerca de las diferentes etapas, ¿verdad?, dentro del siglo I hasta el siglo V, que son cruciales a la hora de hablar de la formación del canon del Nuevo Testamento. Estos 5 siglos fueron muy importantes, muy claves, y vimos cómo en el primer siglo se desarrollan los escritos, segundo siglo, cómo nace la necesidad de defender o la necesidad de oficializar una lista debido a enseñanzas herejes que se levantaron, y vemos la participación y la importancia y el papel de concilios a la hora de la oficialización dentro del canon. Bueno, el día de hoy entonces vamos a dar continuidad porque en realidad después de que hablamos de esas etapas de la formación del canon, nosotros quedamos en un punto clave. Abordamos acerca de libros que no fueron considerados como libros inspirados o libros que debían de ser reconocidos como dentro del canon. Ahora, me parece importante a mí que usted conozca o al menos maneje el nombre de cuáles eran esos libros de los cuales no se incluyen dentro de la Biblia. Libros que no se consideraron como inspirados o como libros escritos por los apóstoles, y por eso no fueron libros que reflejan dentro del canon. Hablamos acerca del gnosticismo. Miren, yo quiero decirle algo. Durante ese periodo del primer siglo al V, ¿verdad? También surgieron otras enseñanzas, surgieron otros escritos que reflejaban enseñanzas totalmente opuestas a las enseñanzas que la fe cristiana, que la comunidad cristiana reconocía
como los libros inspirados por Dios. Se levantaron diversos tipos de escritos. Dentro de ellos habían escritos gnósticos y habían escritos docetistas. Yo quiero explicar un poco de eso para que usted lo maneje. Cuando hablamos de enseñanzas gnósticas, estamos hablando de ese tipo de enseñanza que enseña, o prácticamente esta enseñanza lo que decía era que la salvación no era una cuestión meramente de fe. Prácticamente enseñaba que la salvación no era por fe, sino que era como algo oculto, algo secreto, un conocimiento secreto que se descubría. Ellos le llamaban gnosis. Y también ellos enseñaban que Jesús era un ser puramente espiritual. El gnosticismo también era una enseñanza que decía, ellos eran dualistas. Ellos enseñaban que la materia era corrupta y que lo espiritual era divino. Ellos enseñaban lo siguiente, ellos enseñaban que el mundo creado, que todo lo físico, que todo el mundo que nos rodea, no fue creado por Dios. Aquí empieza un error de ellos, ¿verdad? Porque lo que ellos enseñaban es de que este mundo había sido creado por un Dios inferior, pero que no fue Dios, ¿verdad? El Dios de la Biblia, el que creó el cielo, el que creó lo creado, las cosas que vemos, sino que fue un Dios menor y que era un Dios malo para ellos y que ese Dios fue el que creó esto que hoy vemos como la creación. Este mundo material lo creó un Dios inferior. Ahora nosotros sabemos hoy, ¿verdad?, que en las Escrituras nos dicen de que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él existen. Por lo tanto, esas enseñanzas gnósticas iban en contra de las enseñanzas que reflejaban una doctrina cristiana o que estaban en coherencia con una doctrina cristiana. Ahora, ¿cuáles eran algunos de esos escritos que se levantaron en ese tiempo? Bueno, cabe mencionar que muchos de esos escritos aparecieron a partir del siglo II y el siglo III. Y una de las cosas claves que se mencionó en el episodio pasado es que un escrito del Nuevo Testamento tenía que haber sido del siglo I. Si no era del siglo I, este era sospechoso, y por eso es que muchos de esos evangelios gnósticos no están incluidos dentro del Nuevo Testamento. Aparte de que enseñaban esas cosas que estaban incorrectas, fueron escritos mucho después y por supuesto no fueron escritos por un apóstoles ni alguien cercano a ellos. Pero bueno, aparecieron estos evangelios gnósticos. ¿Cuáles eran esos evangelios gnósticos? Se los voy a mencionar, ¿verdad? Esos evangelios eran el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de la verdad, el evangelio de María Magdalena, y habían unas versiones gnósticas del Apocalipsis y hubo también un Apocalipsis de Pedro. Pero ¿por qué la iglesia rechazó entonces esos libros, esos otros escritos que aparecían? Por lo que le acabo de mencionar, porque habían ese tipo de enseñanzas que eran en contra de la fe. De hecho, según se dice que el evangelio de Judas, había uno que se llamaba el evangelio de Judas. Este evangelio, hay una parte en donde enseñaba que Jesús da revelaciones directamente a él, pero aparece una parte como que él se burla de aquellos discípulos que creían que Jesús había venido en un cuerpo. Porque recordemos que la enseñanza gnóstica reflejaba que Jesús era un ser puramente espiritual y que no era un cuerpo. Ahora, nosotros tenemos que entender algo. En una de las cartas de Juan se nos dice algo muy clave y ahí podemos nosotros observar que esto también era una defensa en cuanto a estas enseñanzas gnósticas. Hay un texto en una de las cartas de Juan que dice que todo aquel que niega que Cristo vino en carne, que vino en un cuerpo, dice, es el anticristo. Y dice que no recibamos ese tipo de doctrina. Como nosotros podemos observar, vemos aquí al apóstol Juan defendiendo la humanidad del Señor Jesucristo, defendiendo esa verdad, porque la Escritura nos enseña que Cristo se manifestó en un cuerpo y en Colosenses la palabra de Dios nos dice, por medio del apóstol Pablo, de que en Él, en Jesucristo, habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. O sea que Cristo sí se reveló en un cuerpo, Cristo se manifestó en un cuerpo y fue visto, ¿verdad? Fue visto por las personas. Pero esta otra enseñanza no enseñaba eso, era contraria a esa verdad.
Por eso esta enseñanza gnóstica y estos evangelios fueron rechazados. De hecho, dentro de las enseñanzas docetistas, habían otros libros que también aparecieron que tenían como una mezcla de gnosticismo y docetismo. Ahora, ¿qué es lo que enseñaba prácticamente el docetismo? Bueno, el docetismo afirmaba que Jesús solamente parecía humano, pero que en realidad Él no era humano, no tenía un cuerpo físico como tal. Ahora bien, algunos de estos escritos que reflejaban este tipo de doctrina eran como el Evangelio de Pedro, los Hechos de Juan en su parte gnóstica, y de hecho en el Evangelio de Pedro aparece que Jesús no refleja humanidad y de que Él en su sufrimiento en la cruz no parece sufrir, sino que no aparece como alguien que llevó un sufrimiento, que sufrió en un cuerpo humano. La Escritura nos dice, si nosotros leemos en Isaías 53 sobre los sufrimientos del siervo de Dios, nos dice claramente que esos sufrimientos fueron en un cuerpo humano. El Señor dice, Señor, me diste un cuerpo, me diste cuerpo, y aquí estoy como una ofrenda, yo me entrego a ti. En Isaías 53 nos dice que Él fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. La Escritura nos enseña que Cristo Jesús padeció en un cuerpo físico, y fue ahí donde Él sacrificó su vida en propiciación por nuestros pecados. Entonces, estas enseñanzas, estos otros escritos que aparecieron, por esas razones fueron rechazados, porque revelaban inclusive algunas otras interpretaciones sobre la vida de Jesús. Por eso la iglesia, por eso los cristianos de ese tiempo tuvieron mucho cuidado a la hora de considerar estos libros y a la hora de proteger la verdad que ellos habían ya recibido y tomado de parte de los apóstoles. Ahora bien, hablando entonces de estos libros, ¿verdad?, de estas enseñanzas incorrectas, vamos a hablar acerca de personajes claves que aparecen dentro de la historia que nos dan información importante. Bueno, aparte de la formación de estos libros, hay un personaje crucial en la historia, y vamos a ir al siglo II para conocer acerca de este personaje. Vamos a hablar acerca de Marción. Bueno, ¿quién fue Marción? Bueno, Marción era un maestro del siglo II. Él tenía ideas muy radicales. Y ahora yo quiero decirles algo muy importante. Marción juega un papel muy importante dentro de la historia, porque oficialmente se puede decir que Marción fue la primera persona en tratar de poner libros dentro de un canon, o en tratar de oficializar libros dentro de un canon. Sin embargo, había un problema con Marción. ¿Cuál era el problema con Marción? La doctrina de Marción era poco ortodoxa. Marción, podríamos decir que él rechazó, en primer lugar, el Antiguo Testamento. ¿Por qué este personaje es clave? Porque paradójicamente sucede algo. Pero primero quiero explicarles lo siguiente. Marción quiso poner entonces una lista oficial para que fuera reconocida por las iglesias en el siglo II. El único problema de Marción era ese, que Marción tenía un problema, y él decía de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y la postura de Marción era que Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, un Dios legalista y un Dios inferior. Por lo tanto, al tener esta idea, al tener esta doctrina Marción, entonces sucede un problema. Aunque él trata de oficializar una lista de libros para definirlos como un canon, él tiene un problema, su doctrina. Entonces, ¿qué hace Marción? Entonces Marción viene y Marción solamente agarra una porción del Evangelio de Lucas, no todo, sino que una porción del Evangelio de Lucas, y también las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo. Entonces, eso es lo que él pone dentro de una lista para que formalmente eso sea un canon, ¿verdad? Pero como podemos observar, prácticamente Marción comete un error. Y el error que Marción comete es que elimina por completo la autoridad de los evangelios. Mateo, Marcos, Juan. Él solamente asume una parte de Lucas y toma las cartas de Pablo y deja por fuera
los otros escritos, ¿verdad? Ahora, Marción también creía que el único apóstol de Jesucristo había sido únicamente el apóstol Pablo. Entonces, aunque este personaje, digamos, trata de poner una lista de libros o de oficializar una lista de libros para el Nuevo Testamento, tiene el problema. Y el problema es que este hombre mutiló la Biblia y eliminó parte de los libros que componen el Nuevo Testamento, y él solamente tomó aquellos que se ajustaban a su doctrina. Al parecer tenía problemas con los libros del Antiguo Testamento, por eso él eliminó todo aquello que no le pareció del Antiguo Testamento, o aquello que dentro del Nuevo Testamento reflejaba coherencia y unidad con el Antiguo Testamento. Él no lo quiso, él lo eliminó y él puso una lista reducida. Ahora bien, este personaje es importante porque, como te dije anteriormente, paradójicamente tuvo una influencia positiva. ¿Y cuál es la influencia positiva? Hizo que la iglesia entonces se despertara, que la iglesia se alarmara y que la iglesia entonces se levantara en defensa para poner en unidad los libros correctos que debían de estar dentro del canon del Nuevo Testamento. Y aquí hay otra figura importante, otro personaje que aparece dentro de la historia del siglo II también, es un personaje conocido como Ireneo de León. Ireneo de León fue un personaje muy importante. Él era también un obispo cristiano y un defensor de la fe. Mucho que aprender acerca de estos personajes en realidad. Ireneo de León fue famoso o fue conocido porque no solamente por su contribución al canon, sino porque él fue un defensor de la verdad. Él defendió la verdad de Dios contra herejías que se habían levantado en el momento. Y una de las herejías que se había levantado en el momento era el arrianismo. De hecho, Ireneo es conocido también por un escrito o por su obra que lleva el nombre Contra las herejías. De hecho, este personaje, Ireneo de León, él combatió fuertemente enseñanzas gnósticas y enseñanzas como la de Marción. Entonces, ¿qué es lo que hace Ireneo al darse cuenta de que hay herejías y de que hay corrientes que rechazan la autoridad de los evangelios y que atentan contra la verdad? Entonces él hace una contribución clave. Y una de las contribuciones claves que este personaje hace es de que él afirmó y reconoció el uso de los evangelios como los únicos evangelios verdaderos, y entonces él eliminó todos esos escritos gnósticos que habían aparecido. Entonces él reconoció la autoridad de los 4 evangelios, y hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y él dijo, esta es la autoridad, estos son los 4 evangelios, lo cual viene como una defensa ante la postura de Marción, que él había eliminado estos otros y había dejado solamente una porción del Evangelio de Lucas. Ireneo de León, como defensor de la fe, entonces él afirma la autoridad y el testimonio del resto de los evangelios. Qué importante esto, porque gracias a su enseñanza, muchos creyentes de la época confirmaron qué libros debían de ser usados y qué libros debían descartarse. Ahora bien, ¿por qué son importantes estos dos personajes? ¿Por qué es importante Marción? Pero también porque es importante Ireneo de León. Bueno, en particular Marción, porque a pesar de que sí estaba equivocado, sí estaba errado, dio lugar a que se levantaran estos defensores de la fe, personajes como Ireneo, que defendieron la autoridad de los 4 evangelios. Entonces, este conflicto entre estas dos personas ayudó a la iglesia a definir con más claridad el canon que tenemos hoy. Ahora bien, otro personaje importante, y vamos a ir ahora un poco al siglo IV, porque es importante conocer sobre estas personas. Yo les digo algo, si nosotros discutimos con personas cristianas, muchas personas ignoran a estos nombres. Ignoran estos nombres porque realmente no saben o creen que el trabajo de estas personas fue menos importante que el de los apóstoles. Pero les voy a decir algo, el trabajo de todos estos personajes no fue menor.
no fue menos importante, al contrario, fue clave, fue crucial, porque los apóstoles se encargaron de escribir lo que recibieron de Cristo y estos se encargaron de discernir, de proteger la verdad, de ser defensores de la verdad. Y recuerden de que la Escritura nos enseña en una de las cartas, en uno de los libros del Nuevo Testamento, que nosotros debemos de contender por la fe que nos ha sido dada. Somos defensores, somos guardianes de la fe. Y entonces estos personajes hicieron eso, fueron guardianes de la fe. Este personaje entonces es Atanasio, y Atanasio fue un obispo del siglo IV. Y Atanasio es conocido por por defender la fe cristiana frente a controversias como el arrianismo. De hecho, en el año 367, Atanasio escribió una famosa carta llamada Carta Festal. Y era un documento para anunciar la fecha de la Pascua. Y algo clave es que en este documento aparece por primera vez la lista exacta de los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy tenemos. Ahora, este personaje fue importante porque aunque contribuyó, a la formación del canon, pero también jugó un papel muy clave a la hora de defender la doctrina. El arrianismo era una doctrina, era una herejía que circulaba en ese momento, que enseñaba que Jesucristo no era eterno, que Jesucristo era un ser inferior y que Jesucristo no era una persona de la misma sustancia de Dios. Creo que nosotros hoy en lo moderno tenemos también una clase de enseñanza que podríamos decir viene del arrianismo. El arrianismo enseñaba entonces que Jesús no era Dios. En particular eso es lo que enseñaban, ¿verdad? Y este personaje llamado Atanasio fue un fuerte defensor para el cuidado de la doctrina y aquello que la iglesia debía considerar como verdad. Ahora bien, Atanasio no inventó la lista, sino que reflejó lo que muchas iglesias ya estaban usando. Ahora, su voz tuvo peso porque era un líder respetado que ayudó a unificar criterios en todo el mundo cristiano. Entonces el aporte de Atanasio fue crucial. Ahora, él no oficializó una lista de un canon cerrado, sino que en ese documento que te acabo de mencionar, que se llama Carta Festal, ese documento que en el año 367 después de Cristo, él envió a las iglesias, ahí sí aparecen los libros, los 27 libros que están dentro de nuestro canon. ¿Ok? Él, como te dije, no dio por sentado esto es un canon cerrado. Sin embargo, aquí aparece otra figura muy importante, y esta figura se llama Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue un teólogo también, y podríamos decir que Agustín de Hipona ha sido uno de los más influyentes en la historia, y es considerado uno de los pensadores más influyentes dentro de la fe cristiana. Ahora, el legado de él fue defender esa lista que Atanasio ya había reconocido, esa lista de 27 libros. Entonces, Agustín de Hipona, quien también formaba parte dentro del concilio de Hipona, fue una figura muy importante porque fue entonces en estos concilios, ¿verdad?, donde se ratificó y donde se consolidaron la lista de los 27 libros que hoy nosotros tenemos, como el Nuevo Testamento. Y una figura importante en eso fue Agustín de Hipona, quien era parte de ese concilio, conocido como el Concilio de Hipona, en el 393 después de Cristo. Y otro concilio importante es el Concilio de Cartago, en el 397 después de Cristo, que también vuelve a reafirmar y a consolidar, y se da por cerrado la lista de los 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué papel jugaron los concilios y por qué fueron importantes? Bueno, los concilios no escribieron los libros del Nuevo Testamento. Ellos no inventaron el canon. Ellos simple y sencillamente se encargaron de proteger las enseñanzas cristianas en contra de herejías y de reconocer y de informar a la iglesia sobre cuáles eran esos libros que habían recibido de parte de Dios y que se debían de proteger. Entonces, fueron concilios muy importantes que jugaron un papel clave, no a la hora de escribir o determinar un canon, sino a la hora de oficializar aquellos libros que sí debían de ser reconocidos. Quiero terminar con algo muy importante, solamente un detalle clave. Evidencia manuscrita. ¿Sabía usted que los escritos del Nuevo Testamento o los
manuscritos del Nuevo Testamento son uno de los que tienen más manuscritos que cualquier otro texto de la antigüedad. Se dice que hay aproximadamente 5.800 en griego, miles de ellos en latín y en otras traducciones. Vemos todo este trabajo de preservación de parte de Dios. La próxima vez que usted abra una Biblia, sepa que todo este trabajo, todo esto que nos ha llegado a nuestras manos, ha sido Dios obrando en su providencia y a través de estas personas, de estos hermanos que contendieron fuertemente por la fe. Recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en el tiempo romano, donde había mucha persecución, mucha persecución contra los cristianos. Y quizás muchas de esas obras eran perseguidas, pero aún así se preservó la Escritura. Y aunque hay variaciones textuales menores, los expertos y los estudiosos han dicho que eso no afecta en ningún motivo la narrativa ni el mensaje central de la doctrina de la palabra de Dios. Lo que usted tiene en sus manos es un legado, es un trabajo, es una obra preciosa. Por eso le dije, probablemente usted nunca había oído de Atanasio, de Ireneo, de Marción, ni ninguno de estos personajes, pero cuán clave es conocer historia de nuestra Biblia.